Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a conocer a un profeta de los profetas menores, al llamado Miqueas. Miqueas es contemporáneo a Isaías, a Oseas y al profeta Amós. También nos menciona la época en que el pueblo de Israel había caído en la corrupción, había caído en el pecado, en la idolatría principalmente. Nos habla en su profecía muchos temas importantes que los vamos a ir viendo poco a poco, versículo por versículo, ya que vamos a poder leer los capítulos. También nos menciona el profeta que denuncia mucho a aquellas personas de Israel que eran poderosas y ricas, y también a los sacerdotes y los falsos profetas que actuaban para conseguir poder. Porque pues deben de saber ustedes que no solamente había profetas enviados por nuestro Padre Dios, sino que había profetas falsos que se hacían pasar por profetas para poder tener una mejor posición dentro del gobierno en Israel. El gobierno de Israel en aquel entonces, estamos hablando en el año 737 años antes de Cristo, es cuando nace Miqueas y fallece en el año 696 a.C. En aquel entonces, pues Israel estaba dividido en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte, pues era Israel, y el reino del sur era Judea. Bueno, a lo que podemos nosotros explicar, o podemos nosotros entender, es de que el gobierno, el reinado norte de Israel, pues eran los que más se habían corrompido, habían caído en su pecado. Una cosa increíble, ¿no? Porque, pues sabiendo que son el pueblo escogido de Dios, teniendo a nuestro Padre Dios en conocimiento, pues no les importó. Y aparte de haber cometido tantas calamidades con su pueblo, porque no crean que nada más era que se rebelaban en contra de Dios. No, había injusticias, había asesinatos, había secuestros, había robo, ¿sí? Humillación, esclavizaban y vendían a sus propios compatriotas como esclavos. Entonces, el pueblo de Judá, al sur, pues eran un poco menos pecadores, ¿no? Pero de tanto que el reinado del norte se encontraba en una situación tan pecaminosa, pues también nos empezaron a contagiar, ¿sí? Y bueno, pues esa es parte de una pequeña, pues, reseña, ¿no? O una información que les puedo yo, otorgar. Debemos acordar que, pues, también, la guerra que hubo entre el reino del norte y el reino del sur, nos menciona la historia, ¿no? Que hubo como 120,000 muertos, ¿sí? Y después Asiria, una gran potencia que era militar en esa época, acaba con el reino del norte, que es Israel. Y pues vemos que después fueron invadidos por el rey Nabucodonosor II, los babilonios, y acaban con Jerusalén y destruyen el templo, aquel templo que había mandado hacer Salomón, ¿no? Pues el profeta Miqueas había profetizado todos esos acontecimientos que supuestamente nos menciona que era castigo de Dios hacia todos los del Israel, del reino del norte, ¿no? Porque lo peor es que adoraban a un tal dios Baal, ¿sí? Eran idólatras, y le hacían sacrificios, con niños. O sea, no crean que las ponían a los niños, ay, pónganse a bailar niños, no, los mataban. Y hacían actos de magia y actos de encantamiento, ¿no? O sea, habían caído en una perversidad enorme, ¿no? Entonces, recordemos que, pues, tuvieron muchos profetas que les estuvieron predicando esto: el profeta Oseas, el profeta Joel, el profeta Amós, y bueno, pues, ahorita estamos viendo a Miqueas también, que les está profetizando. Y aún así, después de tantos llamados que le está haciendo Dios a los pueblos de Israel, no se arrepintieron.
Y pues todo venía a sucederles porque pues estaban en el pecado, estaban en el alejamiento de nuestro Padre Dios, pues el resultado fue la invasión y la destrucción de su templo. Pero como les menciono, no solamente era la gente civil, sino hasta los mismos sacerdotes. No, pues por eso es que ya era un verdadero desorden. Y aquí el problema es que el juicio cayó no nomás en el reino del norte, sino también iba a caer en el reino del sur, que era Judá, ¿no? Y pues sí, porque al final de cuentas, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Sí, es un dicho que nosotros manejamos mucho, ¿no? Pero pues es algo que es muy cierto, ¿no? Y bueno, pues nos habla de otras cosas, Miqueas, ¿sí? Que a pesar de las tinieblas que existía, del pecado, pues hubo una acción divina, ¿sí? Y que se va a restaurar y se va a purificar el pueblo, porque nuestro Padre Dios, pues ya vimos que en otras profecías, es amoroso y lento para enojarse, y después de ver que su pueblo había caído en la destrucción por sí solos, manejan mucho la palabra castigo, pero Dios no es que castigue, sino que tú lo que haces pues se revierte, ¿no? Con la vara que viene serás medido. Entonces a toda acción viene una reacción, ¿no? No es que tanto los hagiógrafos como los profetas como los escritores pues nos mencionan eso de castigo, ¿no? Para que puedas entender tú que Dios pues como que se enoja, ¿no? Pues, Dios no se puede enojar porque se enoja, entonces no es todopoderoso, ¿no? Sí, Dios no tiene un sentimiento de enojo en contra de nosotros. Si así fuera, ya nos hubiera destruido desde hace mucho, ¿no? Pero no es así. Sí, entonces, y más ahora que somos todos hijos de Dios y que vive entre nosotros el Espíritu Santo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Bueno, y bueno, después de todas estas predicciones que hizo el profeta Malaquías de la destrucción y de las predicciones también sobre el Mesías, la venida del Salvador, que pues ya sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo, pues esto nos hace ver a nosotros que un profeta más tenemos aquí que nos está indicando la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel y sus calamidades. Pues vamos a dar lectura al primer capítulo de Miqueas, para que lo tengan ustedes, pues también en el orden. Capítulo 1. Este es el mensaje que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset, y lo que por revelación le comunicó acerca de Samaria y Jerusalén, en el tiempo en que Jotam, Acaz y Ezequías reinaban en Judá. Pueblos todos, escuchen esto, habitantes de todo el país, pongan atención. El Señor desde su santo templo va a ser testigo contra ustedes. El Señor saldrá del lugar donde habita y vendrá caminando sobre las cumbres de los montes. Debajo de sus pies se fundirán los montes como cera puesta al fuego, y los valles se abrirán en dos como cortados por las aguas de un torrente. Todo esto por la rebeldía del pueblo de Jacob, por los pecados del reino de Israel. ¿Dónde está la rebeldía de Jacob? En el pueblo de Samaria. ¿Y en dónde los santuarios paganos de Jacob? En la misma Jerusalén. Por eso dice el Señor: haré de la ciudad de Samaria un montón de ruinas, un campo abierto donde plantar viñedos. Esparciré por el valle las piedras de la ciudad y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos quedarán hechos pedazos, quemados, y todos sus troncos sagrados, puesto que fueron hechos con dinero de prostitutas. En dinero de prostitutas los convertiré otra vez en eso. Por eso lloraré con profunda tristeza. Por eso andaré descalzo y desnudo, aullando como un chacal y gritando como un pollo de avestruz. Porque la herida de Samaria es incurable. Ha alcanzado a Judá y ha llegado hasta Jerusalén, la ciudad donde vive mi pueblo. No digan esto a los habitantes de Gat. No se echen a llorar. Revuélquense de dolor entre el polvo de Bet-le-Afra. Habitantes de Zafir, vayan al destierro, desnudos y llenos de vergüenza. No saldrán los que viven en Saanán. Hay llanto en Bet-Etzel, y ustedes van a quedar
sin su apoyo. Los que viven en Marot se retuercen de dolor, ansiando sentirse bien porque el Señor ha hecho que el mal llegue a las puertas mismas de Jerusalén. Ustedes, habitantes de Laquis, que fueron rebeldes como Israel, que fueron la causa del pecado de Sión, enganchen caballos a sus carros. Despídanse para siempre de Moreset Gad. La ciudad de Aksib servirá de trampa a los reyes de Israel. El Señor dice: junto a ustedes, todos los que viven en Maresa, enviaré de nuevo un conquistador, y lo más escogido de Israel irá a meterse en la cueva de Adulam. Y tú, ciudad de Sión, rápate la cabeza en señal de dolor, a causa de los hijos que tanto amas. Rápate hasta quedar calva como un buitre, porque tus hijos van a ser llevados al destierro. Capítulo 2. Hay de aquellos que aún en sus sueños siguen planeando maldades y que al llegar el día las llevan a cabo, porque tienen el poder en sus manos. Codician terrenos y se apoderan de ellos, codician casas y las roban, oprimen a los hombres y a sus familias y propiedades. Por eso dice el Señor: yo también tengo planes contra ustedes. Voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librar su cuello. Y ya no podrán caminar orgullosamente porque serán tiempos de desastre. En aquel día les cantarán a ustedes canciones en son de lamento. Les dirán: hemos sido completamente destruidos. Nuestro pueblo, propiedad del Señor, ha cambiado de dueño sin que nadie lo impida. Nuestros campos han sido repartidos entre nuestros conquistadores. Por eso ustedes no tendrán parte en el pueblo del Señor. Que no nos venga con profecías, dicen ellos. La desgracia no podrá alcanzarnos. ¿Acaso está maldito el pueblo de Jacob? ¿Es que Dios ha perdido la paciencia? ¿Es así como Dios actúa? ¿Acaso nos beneficia su palabra al que se porta rectamente? Ustedes se han alzado en contra de mi pueblo. Les arrebatan las ropas de valor a los que vuelven de la guerra pensando que ya están a salvo. De sus amados hogares arrojan a las mujeres y a sus niños los privan para siempre del honor que les he dado. Levántense y sigan caminando, que este no es lugar de descanso. Es tanta la corrupción que hay en él que está por completo corrompido. Si alguien inventa mentiras y dice: yo anuncio vino y licor, ese es el profeta ideal para este pueblo. Voy a reunir a todo el pueblo de Jacob. Voy a recoger al pequeño resto de Israel. Los juntaré como ovejas en el redil, como rebaño en el pastizal, y harán el ruido de una multitud. Dios irá abriéndoles camino, y ellos le seguirán y saldrán por la puerta de la ciudad. Su rey, el Señor, marchará al frente de todos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos visto la actividad de la profecía que Miqueas nos está proporcionando, y que pues vemos que todo eso que les dice a los israelitas, a sus propios compatriotas, ¿no?, pues es lo que les va a ocurrir, les va a pasar por su mal comportamiento. Muy claramente en el versículo 1 dice: este es el mensaje que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset, y lo que por revelación le comunicó acerca de Samaria y Jerusalén. Muy claramente, bueno, pues aquí nos explica que es la comunicación que tiene hacia los pueblos. Y nos menciona los reyes que en ese entonces estaban en Judá, que era Jotam, Acaz y Ezequiel. Y recordemos que, bueno, pues fueron los segundos en caer también en el pecado. Primero fueron los del reino del norte, y después ellos. Y empieza a mencionarle, ¿verdad?, definitivamente, que escuchen todos los pueblos, habitantes de todo el país, o sea, no solamente al pueblo israelita, sino a todos los pueblos circunvecinos, que pongan atención. Es testigo nuestro Señor. Y les va diciendo que debajo de sus pies se fundirán los montes como cera puesta al fuego, ¿no? Así, se va a destruir todo, ¿no? Y bueno, ya todo esto lo vimos, que en aquel entonces pues había una lucha interminable de muchos pueblos por apoderarse de las tierras, de las mejores tierras.
para ser los número uno, para ser los más poderosos, para que todos los rindieran honores. Y pues ese era el común denominador de aquel entonces, estar en lucha, ¿no? Los de Asiria, de Egipto, los babilonios, los de Persia, no, o sea, era un desastre, ¿no? O sea, luchas y luchas y luchas, muertes y muertes y muertes en las guerras, porque pues desafortunadamente en aquel entonces las batallas eran de cuerpo a cuerpo. Y bueno, aquí la única forma en que el pueblo israelita pudiera haber sido librado de esas batallas, de esas guerras, de esas tribulaciones que se avecinaban por el comportamiento de la gente de los pueblos de aquel entonces, pues era estar cerca del Señor y el Señor les iba a librar de todo. Pero desgraciadamente habían caído en la corrupción, en el pecado. Y como lo menciona aquí, en la idolatría, ¿no? Y en su mal comportamiento, ahorita lo dice en el capítulo 2, ¿sí? En el versículo 7 dice del capítulo 1, dice, todos sus ídolos quedarán hechos pedazos y quemados todos sus troncos sagrados. Todo. Sí, ya se habían hecho ídolos. Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, si es un pueblo escogido y tenían toda una historia de cómo nuestro Padre Dios les iba a estar ayudando, les estuvo ayudando durante mucho tiempo, sí, desde que los sacó de Egipto, que habían sido esclavizados supuestamente 400 años, que al principio pues no habían sido esclavizados, ¿no? Ya fueron los últimos, pues 100 años, 200 años, ¿no? Pero al principio no, pues, eran bien tratados, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. A lo que voy es de que Dios les ayuda y la historia que tienen ellos, pues es una historia muy, muy plena, ¿no? Y la conocen ellos desde niños. Entonces, ¿cómo es posible que conociendo que nuestro Padre Dios siempre ha estado con ellos, siempre les ha ayudado, son el pueblo escogido, los ha perdonado y les ha dado de comer, les dio de comer 40 años el maná y codornices que bajaban a comerse ese maná? Y les enseñó la tierra prometida y los estuvo librando de tantas peripecias. Tenían sed, Moisés les da de beber agua por orden de nuestro Padre Dios. Cuando ya estaban rebelándose, ¿no? Duró Moisés en el monte Sinaí 40 días y 40 noches y ya estaban rebelando, diciendo, ya no baja Moisés, ya se fue a quién sabe a dónde, ya se quedó allá arriba, luego ya se murió, y se empezaron a hacer ídolos, becerros de oro. O sea, no entiendo por qué la humanidad siempre se anda haciendo ídolos, ¿no? Siempre anda creyendo en cosas, ¿no? Aquí en América, pues empezaron a hacerse también dioses, los lugareños, ¿no? Los indígenas, ¿no? Le tenían miedo al sol, el dios sol. Le tenían miedo a la lluvia, el dios de la lluvia, el dios del agua, ¿no? Y que no había cosechas, pues el dios. Y que había enfermedades, pues Dios. Y sacrificaban y mataban gente. Pero se hacían dioses, se hacían ídolos por el miedo. Bueno. Y en aquel entonces, pues también tenemos la historia de los romanos. Se hicieron sus dioses, tenemos su mitología, también los griegos, tenemos su mitología griega, los egipcios, los asirios, y todos se hacían dioses, todos. Y lo que yo me sorprende mucho es que el pueblo hebreo, el pueblo israelita, pues haya caído en la idolatría, ¿no? Por eso aquí dice, ¿no? Todos sus ídolos quedarán deshechos y quemados. Y dice, puesto que fueron hechos con dinero de prostitutas, en dinero de prostitutas los convertiré otra vez en eso. Dice Miqueas en el versículo 8 de ese capítulo 1, dice, por eso lloraré con profunda tristeza. Por eso andaré descalzo y desnudo. Va a ser un sacrificio, va a ser un ayuno, aullando como un chacal y gritando como un pollo de avestruz. ¿Sí? Porque la herida de Samaria es incurable. Ha alcanzado a Judá y ha llegado hasta Jerusalén, la ciudad donde vive mi pueblo. ¿Sí? Dice Miqueas. Y sí, pues dime con quién andas, te diré quién eres. Estás cerca de Israel, pues nosotros estamos cerca de Estados Unidos y todo lo que hace Estados Unidos nos lo deja para acá. Y acá agarramos todo, ¿no? Todos los mexicanos. Todo lo malo, ¿no? Desde el idioma. Sí, porque ya utilizamos muchas palabras en inglés. Ok.
Ok, decimos, ya para decir, ok, bye bye, decir, bueno, que no es inglés, ¿no? Inglés, claro, ¿no? Bye bye, bye bye, ¿sí? Y a todo le ponemos nombres en inglés, ¿no? Job, le decimos, y bueno, hay muchas palabras, ¿no? Aquí a pronunciarlas, pero empezando desde el idioma. Y si no, sus costumbres. Pero todas las costumbres se equivocan, ¿no? No, y sin contar que nos venden armas. Nosotros en este país no podemos vender ni comprar armas, pero todo entra por el mercado negro, así le dicen, a escondidas, por el tráfico de armas, entran a nuestro país, ¿no? Y quien las compra, pues son los narcotraficantes, que son los que dedican a producir la droga, porque se las compran los norteamericanos y ganan mucho dinero de eso, ¿no? Y lo malo es que pues dijeran, bueno, todos los mexicanos los que están narcotraficantes traficando la droga, pero también se envician los mexicanos con la droga. Pero bueno, ese es otro asunto. A lo que voy es de que pues aquí Judá ya también se había corrompido igual que Israel, el reino del norte. Y empieza aquí a decir, habitantes de Zafir, vayan al destierro, ¿sí? No saldrán los que viven en Sanán, ¿sí? Hay llanto en Betet Esel, y ustedes van a quedar sin su apoyo. ¿Sí? Empieza a decirles cómo va a estar su situación. Los que viven en Marot se retuercen de dolor ansiando sentirse bien, porque el Señor ha hecho que el mal llegue, en el versículo 12, a las puertas mismas de Jerusalén. A ustedes, habitantes de Laquis, que fueron rebeldes como Israel, que fueron la causa del pecado de Sión, enganchen caballos a sus carros. O sea, es que no estaba hablando solamente exactamente al pueblo de Israel, ¿no? Sino a todos los pueblos circunvecinos, que de alguna manera pues habían caído también en el pecado increíble, ¿no? En la distorsión, ¿sí? Dice aquí en el 16, dice, y tú, ciudad de Sión, rápate la cabeza en señal de dolor, a causa de los hijos que tanto amas. Rápate hasta quedar calva como un buitre, porque tus hijos van a ser llevados al destierro. Sí, pues ya ven que cuando los invadió el rey Nabucodonosor II, los babilonios, pues se llevó a mucha gente a Babilonia, ¿no? A la gente intelectual, a la gente de dinero, a la gente estudiada, a la gente trabajadora, y a los humildes, sencillos y pobres y que no tienen oficio, pues los dejó ahí en Jerusalén, que se quedaran a morir ahí, ¿no? Sí, ya ha destruido el templo y todo, ya ahí en las ruinas, ¿no? Sí, y todavía llegaron los de la ciudad de Edom y que les dan su segundo zape, ¿no? Se los maltrataron y les llevaron lo que podían, ¿no? Se aprovecharon de ellos, ¿no? Sí, bueno. Y fíjense, aquí en el capítulo número 2 nos hace mención de algo importante. Dice, hay aquellos que aún en sus sueños siguen planeando maldades. O sea, después de todo eso todavía están planeando, ¿no? Sí, pues hay mucha gente así. Y es un mensaje hasta para la actualidad de cada uno de nosotros, ¿no? Que te duermes pensando mañana a ver qué mal haces. Y mañana me las va a pagar el desgraciado. Y mañana lo voy a llevar a juicio. Mañana lo voy a demandar. Y mañana le voy a hacer esto. Y mañana le voy a ponchar la llanta. Mañana le voy a destruir su coche. Mañana le voy a desaparecer su bicicleta. Uy, no, sí. Y que al llegar al día las llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician terrenos y se apoderan de ellos. Imagínense los abogados, los gobernadores, los que ejercen la ley, la justicia. Entonces, son injustos. Codician terrenos, se apoderan de ellos. Codician casas y las roban. Oprimen a los hombres y a sus familias y propiedades. ¿Sí? Todo eso, pues no lo debemos de hacer. Todas esas actitudes, todas esas formas de actuar equívocas, pues las debemos nosotros de alejar de nuestra vida. Y bueno, pues ahí en ese entonces, estamos hablando 700 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos en lo mismo, en la actualidad pasa eso. Estamos en el año 2021. O sea que ya pasaron casi 3000 años y sigue lo mismo. O sea, el ser humano vuelve a caer en lo mismo, vuelve a tropezar con la misma piedra. Y nuestro Padre Dios está ahí siempre con nosotros, siempre con nosotros está, siempre con nosotros está, porque la verdad es que nosotros pensamos que nosotros buscamos a Dios, no. Dios es el que siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. En el versículo 3 dice,
Por eso, del capítulo 12, por eso dice el Señor, yo también tengo planes contra ustedes. Eso es palabra de Dios. Lo anterior no, o sea, lo está enunciando Malaquías, ¿no? Y versículo 3 dice, por eso dice el Señor, yo también tengo planes contra ustedes, voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librar su cuello y ya no podrán caminar orgullosamente porque serán tiempos de desastre. Pues sí, pues, cuando llegaron y destruyeron la ciudad y hasta el templo, pues los dejaron totalmente en calzones, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En aquel día les cantarán a ustedes canciones de son de lamento. Les dirán, hemos sido completamente destruidos. Nuestro pueblo, propiedad del Señor, ha cambiado de dueño sin que nadie lo impida. Nuestros campos han sido repartidos. Siempre Dios les ayudaba. ¿Qué habrán pensado ellos en ese momento? Pues es que la regamos. Ya Dios no nos puede ayudar porque nosotros solitos nos alejamos de Él. Pues sí. Desafortunadamente esa es la verdad. Entonces, si tú en la actualidad te está yendo mal, es porque te has alejado de Dios. Y debemos de aceptar todos los designios de Dios. ¿Sí? Miren, les voy a poner un ejemplo, absurdo quizá. Estamos en el año 2021, tenemos nosotros ahora en la actualidad una pandemia. Está el virus, el SARS-CoV-2. Ya está propagándose la vacuna para la gente. Todavía falta que se vacunen los menores de 18 años. Ya casi se vacunan todos de 18 para arriba. Empezaron con los más ancianos. Bueno, todo eso ustedes lo saben. A lo que voy es que mucha gente no se cuida. Mucha gente no usa tapabocas, no usa caretas, no se lava las manos, anda en la calle, en el metro, en los camiones, en los centros comerciales, en los mercados, y no se enferma. Algunos se enferman y salen adelante, gracias a Dios. Pero hay otra gente que se cuida, que se pone tapabocas, se pone careta, no sale a la calle, no va a centros comerciales, no anda en los mercados, no sale a pasear. Hay gente que hasta dejó de trabajar para no contaminarse, para no contagiarse, ¿sí? Y se han enfermado y se han muerto. Esto que yo les digo es para que nos demos cuenta que es importante entender los designios de Dios, porque hay personas que estuvieron más de un año encerrados en su casa, en serio, y no salían, estaban aburridos, se estaban ya traumando. ¿Quién salía por los víveres? Pues otras personas de su familia, ¿no? Pero la gente grande pues no salían, ¿no? Mayores de 70 años, 80 años salían, para que no fueran a estar contagiados, para que no se fueran a enfermar. Y su familia pues los cuidaba. Muy bueno eso, ¿no? Pero de momento llega un familiar, después de un año, un hermano, llega y lo visita, sin saber el hermano que estaba contagiado y era asintomático. Y lo visita después de un año de no ver a su hermano. Y no estuvieron abrazándose ni besándose ni nada, ¿no? Sino pues en un mismo cuarto ahí retiraditos y esto. Bueno, se fue el hermano. ¿Y qué pasa después? Que empieza a enfermarse el hermano y se muere. Y el que nunca había salido, que era el hermano que estaba allí, su propio hermano lo fue y lo contagió. Y al poco tiempo también muere. Los designios de Dios son muy importantes entenderlos, ¿eh? Y como se dice, te vas a morir el día que te toca. Aunque te quites, te toca. Y aunque te pongas, y te pongas, y te arriesgues, y te arriesgues, si no te toca, no te toca. Esto que quede muy claro de que los designios de Dios son muy claros, ¿no? ¿Sí? Y no se va a morir la gente buena, ni se va a morir la gente mala. Se va a morir la gente que Dios así lo quiere. Y esto pues se los menciono porque desafortunadamente los seres humanos siempre tenemos la ocurrencia, ¿verdad? De decir, de creer que nosotros tenemos la sartén por el mango, ¿no? Que podemos nosotros librarnos y que nosotros podemos hacer y deshacer de nuestra vida. Y no. Entonces, si nos alejamos de Dios, pues nos van a pasar muchas cosas y no vamos a entender muchas cosas.
y después le vamos a echar la culpa a nuestro Dios de que nos haya ido mal. Y no, pues no es así, sino que nosotros mismos hemos hecho las cosas para que nos vaya mal. Pues eso que quede muy claro. ¿Sí? Bueno, y aquí pues lo sigue diciendo. En el versículo número 7, capítulo 2, ¿acaso está maldito el pueblo de Jacob? ¿Es que Dios ha perdido la paciencia? ¿Es así como Dios actúa? ¿Acaso no beneficia su palabra al que se porta rectamente? Ustedes se han alzado en contra de mi pueblo. Les arrebatan las ropas de valor a los que vuelven de la guerra pensando que ya están a salvo. De sus amados hogares arrojan a las mujeres y a sus niños los privan para siempre del honor que les he dado. Levántense y sigan caminando, que este no es lugar de descanso. Es tanta la corrupción que hay en él que está por completo corrompido. Pues sí, el pecado, la corrupción hace que el ser humano pues se aleje de Dios. Y entonces a toda acción mala pues viene una reacción mala, y que eso es lo que te va a destruir. Claro, se maneja en la Sagrada Escritura la palabra esa de que el castigo de Dios. No, no es que hemos manejado nosotros esa palabra como si Dios nos estuviera esperando para castigarnos, no. El momento que tú te separas de Dios y empiezas a hacer cosas malas, pues te va a ir mal. Entonces, pues tú solo te estás castigando, autorizando tu reacción a tus malos actos. Pero tenemos que decirlo de esta manera, ¿sí? Para que puedas tú entender. Y más en aquel entonces, ¿no? A la gente, ¿no? Pues, vean, no entendían, siendo el pueblo escogido de Dios, y no entendían. Es increíble, ¿no? Dice, si alguien inventa mentiras y dice, yo anuncio vino y licor, ese es el profeta ideal para este pueblo, ¿sí? Sí, pues los falsos profetas, ¿no? ¿Qué te dicen? Voy a acabar con la pobreza, te dicen los líderes, ¿no? Voy a ayudarte, ¿sí? Te voy a dar una limosna mensualmente, pero tienes que estar incondicionalmente a mi favor. Sí, así son los líderes, ¿no? Sí, y van y te regalan ahí un bolillo, ¿no? Y ya con eso sientes tú que le debes todo honor y toda gloria, ¿no? Sí. Versículo número 12 dice, voy a reunir a todo el pueblo de Jacob, dice Dios. Sí, esa es palabra de Dios, esto sí es. Voy a reunir a todo el pueblo de Jacob, voy a escoger el pequeño resto de Israel, los juntaré como ovejas en el redil, como rebaño en el pastizal, y harán el ruido de una multitud. Dios irá abriéndoles camino, y ellos, ese es ya, el versículo 13 ya es el profeta Miqueas que dice, Dios irá abriéndoles camino, y ellos les seguirán y saldrán por la puerta de la ciudad. Su rey, el Señor, marchará al frente de todos. ¿Sí? El Señor les promete ayudarles. Entonces, miren, sería una cosa ilógica el decir, Dios los está castigando, pero después los perdona y los apapacha. O sea, por eso les digo que eso de castigar, esa palabra que nos escriben, que nos traducen, que nos ponen en la Sagrada Escritura, en realidad no debiese ser así. Pero así la ponen los hagiógrafos, porque así era la forma de cómo incitar al arrepentimiento y la reconciliación a todo el pueblo israelita, o a todo el pueblo hebreo. Y en la actualidad lo mismo. ¿Qué le dices? Anteriormente a los niños les decían, cómete esto, si no va a venir el lobo y te va a comer, si no va a venir el coco y te va a comer, ¿sí? Y no andes por aquí porque si no va a venir la llorona y te va a llevar. O sea, tienen que meterles miedo para que reaccionen. Pues es lo mismo, ¿no? Tienen que meterle miedo de que Dios te va a castigar si no haces lo que te está diciendo. No, es que tú solo te castigas, ¿sí? Es por eso importante este tipo de explicaciones que ahorita yo les estoy promoviendo, para que lo vayan ustedes asimilando y no caigan en errores, ¿no? Porque como les digo, ahorita estamos viendo que Dios les dice, esto les va a pasar, y van a ver, y esto, aquello, y tú vas a ser destruido, tú vas a ser desaparecido, tú vas a ser, vas a morir por el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y después les dice aquí, voy a reunir a todo el pueblo de Jacob y voy a realizar un pequeño resto de Israel y los juntaré como ovejas en el redil, ¿sí? Como regaño en el pastizal y harán ruido de una multitud.
y les va a abrir camino a nuestro Señor, y saldrán por la puerta de la ciudad, su rey, el Señor marcha al frente de ellos. O sea, los apapacha, y primero los castiga, después los apapacha. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que es un formato, ¿no? Tú eres el que haces la maldad, pues te va a ir mal. Tú te alejas de Dios, pues te va a ir mal. Si estás cerca de Dios, vas a entender todo y vas a procurar comprender todos los designios de Dios, como el ejemplo que les puse hace rato de esa persona que se enferma y se muere. Entonces, pues, espero que esto te haya servido para que te integres un poquito más ahora con el profeta Miqueas. Puedes volver a leer estos 2 primeros capítulos con calma y Dios, el Espíritu Santo, te va a abrir tu mente, te va a abrir tu corazón para que entiendas a profundidad lo que quiere Dios de ti. Acuérdate que somos templos vivos del Espíritu Santo y que estamos aquí para conocer, amar y servir a Dios. No estamos nada más para vivir las cosas mundanas y terrenales, ¿eh? No nada más para eso. Que muchos nada más a eso se dedican y pues está mal, ¿sí? Porque hacen a un lado a nuestro Señor. Estamos aquí para conocer, para amar y servir a Dios. Entonces, pues, les invito a que los vuelvan a leer estos 2 capítulos, se integren y pueden sacar ustedes provecho viendo qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer, para que no vayan a caer en ese problema que cayeron los israelitas. Pero recuerda, nosotros somos los que nos separamos de Dios. Dios nunca se separa de nosotros. Pero si nosotros hacemos cosas malas, pues nos va a ir mal. Si hacemos cosas buenas, pues te va a ir bien. Pero si estás haciendo cosas buenas es porque estás de la mano del Señor. ¿Sí? Que Dios te bendiga.